la competencia en materia de gestión de emergencias que ha generado cierta polémica. Voy a intentar muy brevemente, a ver si lo puedo hacer en 12 minutos, 15, explicar cuál es el marco jurídico en el que nos movemos, cuáles son las razones de que tengamos cierta discusión todavía a este respecto y cómo se proyecta esta cuestión respecto de la situación que hemos vivido. Para empezar, ¿cuáles son los efectos generales que se producen siempre en materia competencial cuando se produce una emergencia? Y digo siempre porque se produce en esta situación y se produce en otras muchas. Por ejemplo, se produjo durante la COVID, que vivimos hace poco, y se produce en España y en todos los países. La COVID nos permitió comprobar que estos efectos eran efectos comunes a cualquier país de nuestro entorno. Hay dos efectos sobre la distribución de competencias. El primero es que se produce un desplazamiento de las competencias del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Incluso en ocasiones se produce no tanto un desplazamiento, sino como una cierta desaparición a corto plazo en algunas situaciones del control judicial, ¿no? Y el Poder Ejecutivo asume un rol mayor, ¿no? De hecho, hay una frase alemana que dice algo así, como, si me disculpáis la pronunciación, der Notstand ist die Stunde der Exekutive, que es las situaciones de necesidad son el momento, son la hora del Ejecutivo por antonomasia. Bueno, eso es el primer efecto, lo hemos visto. Y el segundo efecto es, además, que se produce dentro de la preeminencia de la actuación ejecutiva una centralización en esa gestión. Esto es lo que se suele hablar de mando único, ¿vale? Y es normal, porque una vez tienes una emergencia, por mucho que haya una distribución de competencias ordinarias respecto de cómo se atienden las distintas circunstancias, para atender la emergencia a corto plazo no solo hace falta un poder ejecutivo, sino hace falta que ese poder ejecutivo centralice los recursos y haga una gestión de los mismos lo más coordinada y única posible. Lo cual hace que se concentran recursos que a veces en situaciones de una emergencia, o normalmente de hecho en situaciones de una emergencia, están distribuidos en distintos niveles competenciales y en distintas administraciones y se ponen bajo el mando o la coordinación de un único poder ejecutivo. Esta centralización no tiene por qué significar que la centralización vaya al último nivel, que sería el Estado, o si hablamos del nivel europeo, a nivel europeo, sino que se puede centralizar la gestión en un alcalde al que se le dotan recursos de municipios cercanos, incluso de una comunidad autónoma, o se puede centralizar la gestión en una comunidad autónoma, pero se centraliza en algo, ¿vale? Estos son los dos efectos en materia de gestión de emergencias que son estructurales, pasan siempre. Esta necesidad de centralización de recursos que vienen de distintos órganos administrativos y niveles competenciales es además eficiente económicamente, porque lo que no tiene sentido es que cada una de las administraciones públicas tenga los recursos dimensionados para atender a una posible emergencia que se produce cada muchos años. Es razonable, dado que las emergencias son afortunadamente excepcionales y focalizadas territorialmente, que cada administración tenga recursos dimensionados para atender las necesidades ordinarias de gestión. Y en la emergencia, como tienes que allegar más recursos, pues los allegas de otras regiones y los pones bajo ese mando. Esos dos efectos competenciales se dan siempre y los estamos viendo en esta gestión. Y adicionalmente hay un efecto que no es competencial, pero que tiene cierta incidencia competencial por cómo nuestro Tribunal Constitucional y nuestra doctrina lo ha interpretado, al que hay que hacer referencia, y es que además cuando se trata de responder a una emergencia, digamos que por definición las emergencias son difíciles de prever en todas sus consecuencias. Es imposible saber exactamente qué es lo que vas a necesitar en cada momento. Con lo cual, las normas que le dicen a ese Poder Ejecutivo que tiene el mando único y que está centralizando la gestión respecto de lo que puede o no puede hacer son necesariamente flexibles, generales, y suelen descansar en provisiones que facultan para tomar decisiones y adoptar medidas y restringir derechos a partir de los juicios de adecuación y necesidad a la emergencia. Es decir, qué es lo que es proporcionalmente sensato más o menos hacer. Esta, ya digo, es la situación general, el cambio de régimen jurídico respecto de cómo vamos a controlar a ese Poder Ejecutivo que ha centralizado la toma de decisiones. Sabemos bastante de esto porque hemos pasado por una situación de gestión de una crisis sanitaria hace apenas 4 años, en la que tuvimos
mucho debate jurídico respecto de cómo se tenía que hacer esto, y nuestro ordenamiento jurídico reaccionó, mejor o peor, igual que el de los países de nuestro entorno, y a partir de ahí se ha ido depurando un poco la doctrina al respecto. En concreto, en España, para la pandemia, hay una ley orgánica, que es una ley orgánica del año 86, la Ley Orgánica 386, de medidas especiales en materia de salud pública, que en su artículo 3 dice que en casos de emergencias sanitarias las autoridades competentes podrán tomar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis y a la pandemia. En principio, esta previsión se corresponde con esa habilitación muy genérica que dice que la autoridad que ha centralizado la gestión, que es una autoridad ejecutiva, sea la que sea, va a poder actuar a partir de consideraciones de necesidad. Esto es lo que permitió, cuando acabó el estado de alarma, que las comunidades autónomas, que eran las competentes, hicieran toda una serie de medidas restrictivas y que, en principio, se adoptaran sin mayor problema. Ocurre, sin embargo, que respecto de esa situación a posteriori, como sabéis, hubo una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. La primera es la 148/2021, luego hay otra a continuación, 183/2021, y luego alguna más en que el Tribunal Constitucional lo ha vuelto a reiterar. El Tribunal Constitucional, a partir de un recurso de un grupo parlamentario de Vox, declaró inconstitucional el estado de alarma porque entendió que el estado de alarma no permite la suspensión de derechos fundamentales, que eso está reservado a los estados de sitio y excepción, y que las limitaciones que se habían ido tomando, al menos algunas de ellas, equivalían a una suspensión de sus derechos fundamentales y no a una mera delimitación, y que entonces carecían de cobertura normativa. Si con un estado de alarma no era posible hacerlo, menos aún era posible, en consecuencia, a partir de esa habilitación legal para situaciones de emergencia de la Ley Orgánica 386 de medidas especiales en materia de salud. ¿Por qué es importante esto? Porque si esta doctrina jurídica nos la creemos, doctrina jurídica, por cierto, que fue en general avalada por casi todo el constitucionalismo español, tuvimos ocasión en este seminario de discutirlo en algún caso, previamente a la sentencia casi todo el constitucionalismo español se había manifestado en este sentido, y en cambio, sorprendentemente, había una lucha, Gabriel Domene, que escribió sobre eso en algún blog, no, había una especie de, bueno, en el seminario de hecho hablaste de esto, ¿no? O sea, podéis ir al vídeo del seminario de Gabriel. En cambio, la doctrina administrativista en general era bastante crítica con esta idea y entendía que no estábamos ante una suspensión del derecho, sino ante una delimitación, y que en consecuencia esta delimitación era posible no solo con un estado de alarma, sino también con esta legislación estatal orgánica que permitía en casos de necesidad que ese mando único ejecutivo pudiera establecer las restricciones necesarias. Esta doctrina administrativista, además, se basaba no solo en un análisis jurídico, sino en la constatación de que esto es lo que acaba pasando y lo que se hace porque no hay más remedio, porque es razonable, porque se hace en todos los países y porque además, en general, menos en esta situación de la COVID, donde no se sabe muy bien por qué, todo el mundo le entró una obsesión muy rara con esto, se hace sin mayores problemas, ¿no? Vimos casos, incluso después de estas sentencias del Tribunal Constitucional, donde se actuó en este sentido sin que nadie pusiera ninguna objeción, por ejemplo, en la gestión de la emergencia de la erupción del volcán de la isla de La Palma, donde se adoptaron muchas restricciones de movilidad, de evacuaciones forzosas, decretadas por la autoridad ejecutiva que centralizaba la gestión de la emergencia, que era el Cabildo de la isla, con ayuda del gobierno canario, y nadie puso en cuestión que se pudiera hacer. Esta jurisprudencia ha sido recientemente rectificada por el Tribunal Constitucional, pero solo parcialmente. Hay dos sentencias que no tienen número aún, si yo he controlado bien el BOE, porque son de este mes, son de 5 de noviembre y de 19 de noviembre de 2024. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional donde el Tribunal Constitucional se rectifica a sí mismo y reconoce que esto de decir que estábamos ante una suspensión y en consecuencia el estado de alarma no podía hacer esas medidas es una interpretación incorrecta de la Constitución. Yo creo que esta rectificación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha de ser bienvenida porque es mejor derecho, es una mejor interpretación de nuestro derecho vigente, es una mejor interpretación de lo que es la realidad de las cosas y de lo que se hace habitualmente, está más adaptado a lo que es la norma en el derecho comparado y es, por supuesto, mucho más útil a efectos de poder hacer cosas cuando hay una emergencia. Sin embargo, esta rectificación se queda corta en un punto y es que dice que se podrían hacer estas restricciones en un estado de alarma y dice también que se puede hacer cuando hay una habilitación por ley básica estatal, como por ejemplo ese artículo 3 de la Ley Orgánica 386 de medidas especiales en materia de salud pública. Pero anula sendas normas con rango de ley, tanto la primera sentencia, la del 5 de noviembre, una ley gallega, la del 19 de noviembre es una ley de las Islas Baleares, leyes que habían tratado de, utilizando esa habilitación de la Ley 386,
concretar más a nivel autonómico, que son los competentes ordinarios, para cuando se produce esa concentración de poder en una gestión ejecutiva a nivel autonómico, concretar más cómo podían hacer esas restricciones y a partir de qué consideraciones de adecuación y necesidad se podían entender qué restricciones eran proporcionales en cada caso. Es decir, eran leyes autonómicas que de alguna manera ceñían, limitaban y concretaban más qué es lo que podían o no hacer esos ejecutivos autonómicos. Digamos que les daban no tanto una habilitación normativa, que la tenían ya por la ley básica estatal, como un marco de actuación más estricto. Daban más seguridad jurídica. En una interpretación sorprendentemente centralista del Tribunal Constitucional, que se saca de la manga sin que se entienda muy bien por qué, decide que esto no lo puede hacer una norma con rango de ley autonómico y que en consecuencia esto es inconstitucional y solo lo puede hacer una norma estatal. Con lo cual, si la norma estatal es tan breve y tan nimia como la que tenemos, por ejemplo, para pandemias del artículo 3, esto permite a los poderes ejecutivos una actuación a partir de consideraciones de proporcionalidad extraordinariamente laxa, que sinceramente creo que es mejor que a veces esté más pautada. Bien, pues vamos a proyectar esto a la protección civil y la gestión de emergencias como la que hemos tenido como consecuencia de las inundaciones derivadas de la DANA del 29 de octubre de 2024, sobre todo en la provincia de Valencia y sobre todo en la Ribera Baixa y en Norte a Sur. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, ley básica estatal, podría habilitar, según esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no solo para la adopción de todas las medidas necesarias de respuesta para la emergencia, sino también podría habilitar para la restricción de derechos de los ciudadanos que sean proporcionales y necesarias a estos efectos. Por ejemplo, restringir movilidad, evacuaciones forzosas, etcétera, etcétera. El problema es que no hay un precepto equivalente al del artículo 3 de la Ley Orgánica 386. Hay un artículo 5 que habla de forma muy genérica del derecho a la protección, donde se podría extraer que ese derecho a la protección permite, no, necesito, es que esto no tiene ya batería. Estos sistemas modernos son un desastre. Sí. Entonces, hay un artículo que es el artículo 5 que habla del derecho. Este también tiene poca batería. Odio. O sea, no hay nada que odie yo más que las cosas inalámbricas. Lo que yo decía, con lo bonito que son los cables y poner un cable y que el cable coja batería. Bueno, pues la Ley de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil, ya digo, no tiene un artículo equivalente al artículo 3 de emergencias sanitarias, con lo cual se podría decir que o bien interpretamos ese artículo 5 o del artículo 16 que define lo que es la respuesta inmediata, pero sin habilitar para la adopción de medidas restrictivas. Pero podemos interpretar que tendencialmente de estos preceptos se puede deducir que hay una suerte de posible mandato de actuar en este sentido, o bien llegaríamos a la paradójica conclusión, si nos creemos esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que incluso en su versión rectificada es extraordinariamente insatisfactoria, que no se pueden adoptar medidas en respuesta a una situación de crisis que supongan ninguna restricción de derechos. Primera cuestión que me parece interesante resaltar jurídicamente respecto de esta situación de crisis y que creo que convendría que rectificáramos. Porque luego las leyes autonómicas, por ejemplo, la ley valenciana es la ley 13 de 2010, sí que tienen en sus listados de protección civil tipos de medidas que pueden adoptar las autoridades autonómicas y que esas medidas pueden restringir derechos en una serie de casos, si están establecidos cuáles y qué tipo de medidas son. Pero como ahora el Tribunal Constitucional dice que las comunidades autónomas no pueden adoptar esas normas, resulta que esas habilitaciones no serían válidas. Y en ausencia de una habilitación en la norma estatal, probablemente, si nos pusiéramos puristas y nos creyéramos al Tribunal Constitucional, habría que decir que no se puede hacer. Cosa que creo que es una barbaridad jurídica. Una vez aclarado esto, vamos a la cuestión de cuál es esa autoridad que acaba siendo mando único que centraliza la emergencia. Como sabéis, la ley... Desastre esto. La ley en materia de protección civil, ya tengo 4 libros aquí. La ley en materia de protección civil estatal dice que hay básicamente 3 tipos de emergencia. El primero es la emergencia que una autoridad autonómica, que son las que tienen las competencias en materia de protección civil, es inquietante además porque es que
Batería baja, batería baja, batería baja. Dice, pueden con sus medios, pueden con sus medios... Estás tapando con el folio todo el rato. No me estoy tapando, no te preocupes. Entonces, el tipo 1 es que la autoridad competente tenga medios y no necesite ayuda. Este no nos interesa porque es una emergencia normal. El tipo 2, que es la situación en la que hemos estado, es cuando una administración no tiene medios suficientes y requiere de la solicitud de medios a otras comunidades autónomas y al Estado por esa situación de emergencia, de excepcionalidad que requiere de poner todos los medios bajo ese control. En esa situación, la Ley Estatal de Protección Civil lo que dice es que la autoridad competente que centraliza esa competencia tiene el mando único y tiene las competencias de cooperación. Como consecuencia de la COVID hicimos un libro sobre estas cuestiones y una de las cuestiones que analizábamos es la diferencia entre cooperación y colaboración entre administraciones públicas para la gestión de emergencias. Básicamente, y para resumir, cuando hablamos de colaboración, estás en pie de igualdad y requieres del acuerdo de las distintas partes. Cuando hablamos de cooperación y de cooperación, lo mismo. Pero cuando hablamos de coordinación y que alguien coordina, quien tiene las competencias de coordinación tiene capacidad para imponer a los demás cómo van a tener que usar esos recursos que se ponen en común. El que coordina tiene capacidad de imponer decisiones. Bueno, pues esa coordinación de todos los medios que se ponen bajo su mando lo tiene en esas situaciones la comunidad autónoma. Bien, ¿en qué casos pasa la competencia, esa competencia ejecutiva y centralizada de la comunidad autónoma al Estado? Según la Ley de Emergencias y de Protección Civil Estatal, esa Ley 17/2015, cuando la emergencia se considera una emergencia nacional. La definición de emergencia nacional, en el artículo 28 de la ley, es que estemos en una de las situaciones en que hay riesgo para las personas o bienes que suponen la declaración de un estado de alarma, sitio o excepción, situación en la que no estamos, o cuando estamos ante una emergencia que tiene unas dimensiones tales, una envergadura tal, que se entiende que afecta no solo a una comunidad autónoma, no tanto territorialmente como respecto de su capacidad de gestión, y que afecta a todo el territorio nacional. ¿Vale? Digamos que es una definición laxa. Cuando la cosa es tan grave que la afección no es solo autonómica, sino que es una emergencia que se puede entender que es estatal, ¿no? O que no son 2 o 3 emergencias autonómicas, sino que es un conjunto unitario que hace que la emergencia sea estatal, porque recordemos que en esta DANA hubo también afección en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pues en ese caso se puede declarar la emergencia nacional, lo que se llama tipo 3, y en este caso ese mando único, ejecutivo, centralizado, deja de ser la comunidad autónoma y pasa a ser el gobierno del Estado, el gobierno de España. El artículo 29 de la ley estatal dice que esta declaración se puede hacer bien a solicitud de la comunidad autónoma, bien por decisión unilateral del gobierno de España, en cuyo caso el mando único pasa a ser del ministro del Interior. A partir de esta definición queda claro que el gobierno lo puede hacer, pero digamos que es evidente también que es una decisión política y que es una decisión política que depende de la evaluación que haga el gobierno de si concurre o no ese carácter nacional de la emergencia. ¿Lo puede hacer sin la aquiescencia o solicitud previa a la comunidad autónoma? Sí, lo puede hacer. Pero lo puede hacer si justifica que estamos en un contexto de emergencia nacional a partir de la definición del artículo 28. La otra opción es que la comunidad autónoma lo solicite, en cuyo caso, evidentemente, es mucho más fácil que el gobierno del Estado pueda justificar que concurre el supuesto para que se declare la emergencia nacional, porque si la propia comunidad autónoma te lo pide, no le estás arrebatando contra su consentimiento la competencia, sino que lo estás haciendo a partir de su solicitud. El artículo 10.5 de la Ley Valenciana establece también el procedimiento por el cual la comunidad autónoma solicita al Estado esa declaración de emergencia nacional y la competencia pasa del conseller con competencias en materia de emergencias, que en estos momentos es la Generalitat Valenciana, es la consellera de Justicia, era la consellera de Justicia, ahora es un conseller. Y el artículo 12.2 le da las competencias ordinarias y mando único normalmente a esa consellería. Bueno, pues si la comunidad autónoma lo solicitará, entonces el Estado lo puede declarar también. ¿Se ha producido esa situación? No. ¿Qué nos
indica que no se haya producido esa situación? Pues nos indica dos cosas, que la evaluación que hizo la Generalitat Valenciana en ningún caso fue que esta situación concurriera, esta situación de emergencia nacional, por eso no lo solicita. Sorprendentemente, el líder del partido que manda en la Comunidad Valenciana, que es el Partido Popular, ha dicho reiteradamente, hoy lo ha vuelto a decir una vez más en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, que a su juicio sí que concurría esta situación y que no entiende por qué el Gobierno del Estado no la ha declarado. Digo sorprendentemente porque se le podría decir también al presidente de la Generalitat Valenciana, que es de su partido, pero parece ser que a su presidente autonómico no se lo ha dicho o su presidente autonómico piensa distinto que él. Y parece claro también que el Gobierno del Estado no entiende que concurra esta situación. De hecho, así lo ha explicado reiteradamente, el propio presidente del Gobierno lo ha dicho, el ministro del Interior también, han dicho que consideran que no concurría esta circunstancia y que, dadas las dimensiones de la tragedia, que ponían todos los medios a disposición de ese mando único autonómico, pero que entendían que la localización del desastre, al estar muy localizado en una provincia, aunque hubiera afección a otras, pero no con tanta gravedad, aconsejaba que la gestión siguiera en manos de las autoridades autonómicas por ser las más próximas y las que tienen más capacidad de realizar mejor esta tarea de coordinación. ¿Vale? Esa es la situación. Yo creo que a partir de aquí se entiende bastante bien hasta qué punto el debate político que tenemos a este respecto tiene tintes absurdos y mentirosos y, podríamos decir, hipócritas, porque no tiene ningún sentido el llamarse andana con que no se haya declarado esta emergencia nacional cuando la propia comunidad autónoma no la ha solicitado, y si lo hubiera hecho el Gobierno del Estado habría habido un elemento político y jurídico también de agresividad respecto de la eliminación de una competencia a una comunidad autónoma que en ningún momento había dicho que no la quisiera gestionar. Y un último elemento. Dentro de la comunidad autónoma es competencia de la Consellería, antes consellera, ahora conseller de Justicia, o es competencia del presidente de la Generalitat, que sobre esta cuestión ha habido también cierta polémica. Según la ley, ya digo, artículo 12.2, el competente es el conseller titular de la Consellería con estas competencias, que en estos momentos es Justicia, y ese es quien tiene el mando único, esa persona es quien tiene el mando único y se encarga de la coordinación de todos los efectivos, tanto de la propia Generalitat como, dado que estamos en una emergencia tipo 2, de todos aquellos que se han solicitado al Estado y a otras comunidades autónomas. Sin embargo, existe la posibilidad, artículo 12.4 de la ley valenciana, de que el presidente de la Generalitat aboque esta competencia, la haga propia, cuando la emergencia sea suficientemente grave como para entender que es mejor que la gestione directamente el presidente, pero no tan grave como para pedir que vaya al Estado. En este caso hay que hacer una declaración de emergencia catastrófica a nivel autonómico que, sorprendentemente, no sabemos si la Generalitat Valenciana hizo o no en algún momento. Porque como no tenemos las actas de la famosa CECOPI y no tenemos tampoco información fidedigna al respecto, hemos tenido declaraciones contradictorias al respecto. La Generalitat Valenciana ha dicho en algún momento que el presidente asumió el mando y asumió estas tareas de coordinación en la CECOPI, pero en ningún momento ha habido ninguna comunicación oficial que se haya declarado la emergencia catastrófica en cuestión, aunque aparentemente sí que presidía las reuniones de la CECOPI. Entonces, no sabemos si en esas reuniones pudo hacer esa declaración y pudo autoasignarse como mando único. Ha habido momentos en que dijeron que sí, y se ponía el chaleco de emergencia, pero luego también sabemos que Presidencia de la Generalitat, al cabo de unos días, desmintió que el presidente fuera el competente y dijo que en ningún momento había asumido la competencia y que toda la competencia durante la gestión de la crisis la tuvo siempre y la retuvo la consellera de Justicia. Ya digo que esto es contradictorio con las informaciones que también dieron de que esperaban al presidente para tomar ciertas decisiones, si no tenía ninguna competencia, pero a falta de las grabaciones y de las actas del órgano, que supongo que acabarán saliendo, no sabemos si efectivamente en algún momento el presidente de la Generalitat asumió esa competencia o no. En ausencia de esa asunción de la competencia seguía siendo de la consellera. Más o menos este es el orden competencial. No sé si os ha servido de algo la explicación, espero que sí, y quedo a la espera de vuestras preguntas si hay algún micro que pueda hacer que se me oiga. Bueno, gracias.